En una tranquila y apacible tarde cuando el sol se ponía lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de cálidos tonos dorados, un viajero anciano llamado Miguel vagaba por las estrechas calles de una aldea olvidada, perdida entre las vastas extensiones del paisaje rural. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, guardaba la experiencia de la edad. Las casas de ladrillo desgastado, los tejados inclinados y los modestos jardines a su alrededor susurraban sobre un pasado que había quedado atrás en las sombras. El aire estaba impregnado del aroma de las flores silvestres, y una leve brisa apenas movía las hojas de los árboles, creando la ilusión de que allí el tiempo se había detenido en una armonía eterna. Miguel, cansado del bullicio de las ciudades, buscaba en aquel lugar un refugio, un rincón donde pudiera respirar profundamente y olvidar el ajetreo. Y parecía haberlo encontrado, el silencio del pueblo lo abrazaba como un viejo amigo, prometiéndole paz. Pero en esa serenidad, el destino le preparaba un encuentro que rompería la idillia como un repentino trueno en un día despejado. Desde la espesa maleza al borde de la aldea, como un fantasma, apareció una vieja pastora alemana. Su figura, antaño majestuosa, era ahora solo una sombra de lo que había sido, su cuerpo delgado dejaba ver la suciedad y el polvo, sus patas temblaban de debilidad y su respiración era ronca, como si cada aliento le costara un esfuerzo inmenso. Sin embargo, no fue su aspecto exhausto lo que hizo que Miguel se detuviera, sino sus ojos, profundos, oscuros, llenos de una tristeza y una súplica indescriptibles. No era la mirada de un perro callejero cualquiera en busca de comida, en ella se leía una historia, un grito de ayuda, una petición desesperada que no podía expresar con palabras. El anciano, cuyo corazón había visto mucho sufrimiento en 70 años, sintió compasión. No sabía qué hacer, pero intuía que ese encuentro no era casualidad. La pastora, como si percibiera sus dudas, dio un paso más cerca, sus débiles patas dejaron huellas en el polvo. Lo miraba con tal intensidad que a Miguel le pareció que intentaba transmitirle algo importante, algo de lo que dependían vidas. Y en ese momento lo entendió, la misión de ella aún no había terminado y ahora lo llamaba a seguirla. El sol ya rozaba el horizonte, bañando el bosque en una luz suave, cuando Miguel, apoyándose en su viejo bastón, caminaba por un sendero tras la perra. El bosque lo rodeaba con un muro denso de árboles, sus copas entrelazadas dejaban pasar solo finos rayos de luz que jugaban en el suelo como fragmentos del atardecer. El aire era fresco, con notas de humedad y hierba, pero había en él una cierta inquietud, como si la naturaleza supiera más de lo que él sabía. La pastora lo guiaba hacia adelante, sus movimientos eran lentos pero obstinados. Su cuerpo delgado temblaba, su pelaje colgaba en mechones, pero en cada paso se traslucía una determinación, como si luchara contra la muerte misma por lo que aguardaba más adelante. Miguel la seguía, sus viejas piernas dolían y su respiración se volvía más pesada. El bastón se hundía en la tierra blanda, pero no se detenía. Los ojos de la perra, llenos de súplica, no lo soltaban. El sendero se estrechaba cada vez más, las raíces de los árboles emergían del suelo como trampas y el aire se llenaba del olor a hojas podridas. La pastora se giraba de vez en cuando, comprobando si él la seguía, y en su mirada Miguel veía miedo, no por ella misma, sino por lo que intentaba mostrarle. El corazón del anciano latía con fuerza, presintiendo algo terrible, pero no podía dar marcha atrás. Finalmente, el bosque se abrió, y ante ellos apareció una vieja cabaña, destartalada, casi en ruinas, con tablas podridas y ventanas rotas. Estaba allí como un fantasma del pasado, devorado por la naturaleza. La pastora se acercó a la puerta y comenzó a rascar con sus patas, emitiendo un gemido bajo y lleno de dolor. Miguel se detuvo, su mano temblaba sobre el bastón. Sentía que tras esa puerta se escondía la clave de su desesperación. Con un chirrido, la puerta cedió, y un olor pesado golpeó su nariz, humedad, moho y algo más que helaba la sangre en las venas. Dentro estaba oscuro, pero los ojos de Miguel gradualmente distinguieron un leve movimiento en la esquina. Allí, sobre un montón de trapos, yacían 3 cachorros diminutos, débiles, sucios, apenas vivos. Sus pequeños cuerpos temblaban, su respiración era casi imperceptible. Junto a ellos yacía otro, inmóvil, con los ojos vidriosos. Miguel jadeó,
su garganta se cerró por el horror y la pena. ¿Quién podría haberlos abandonado allí, condenándolos a esa suerte? Se arrodilló, ignorando el dolor en sus articulaciones, y con manos temblorosas envolvió a los cachorros vivos en su chaqueta. La pastora lo miraba, su mirada ahora era más suave, como si finalmente hubiera entregado su carga. El camino de regreso fue arduo. La noche caía sobre el bosque, las sombras se espesaban, pero Miguel avanzaba, apretando a los cachorros contra su pecho. La pastora caminaba a su lado, sus fuerzas se desvanecían, pero no se rezagaba. Llegaron a la aldea, y el anciano, sin detenerse, irrumpió en la pequeña clínica veterinaria gritando, ¡ayuda! La veterinaria, una mujer con rostro cansado, corrió hacia ellos. Examinó rápidamente a los cachorros, sus manos se movían con destreza, pero en sus ojos se leía preocupación. Están al límite, dijo en voz baja mientras conectaba sueros. Miguel los observaba, incapaz de articular palabra, solo la esperanza ardía en su pecho. Pasó la noche allí mismo, sentado en el suelo frío. La pastora se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en sus rodillas, permitiéndose descansar por primera vez en mucho tiempo. Los cachorros gimoteaban débilmente. Todos se habían convertido en la salvación unos de otros, el anciano buscando paz y la perra que había gritado en silencio. La mañana en la pequeña clínica veterinaria llegó en silencio, como temerosa de romper la frágil esperanza que se había instalado en aquel modesto lugar. Durante la noche, la luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas opacas, proyectando largas sombras sobre el linóleo gastado del suelo. Miguel seguía allí, apoyado contra la pared fría, su figura anciana parecía parte del lugar, inmóvil pero llena de una fuerza oculta. Sus piernas estaban entumecidas, su espalda dolía por haber estado tanto tiempo sentado en el suelo duro, pero no lo notaba. Su mirada estaba fija en tres pequeños bultos de pelaje que yacían sobre la mesa metálica, bajo suaves mantas y tubos de suero. Su respiración, débil e intermitente, era el único sonido que rompía el silencio, salvo por el leve jadeo de la vieja pastora, cuya cabeza descansaba en sus rodillas. La veterinaria, una mujer llamada Ana, cuyo rostro llevaba las marcas de noches sin dormir y años de lucha por la vida de aquellos que otros habían abandonado, salió de la trastienda con una taza de té humeante en las manos. Sus movimientos eran pausados, pero en sus ojos se veía una mezcla de cansancio y esa resolución especial que tienen las personas acostumbradas a no rendirse. Se detuvo, miró a Miguel y esbozó una leve sonrisa, no de alegría, sino de un reconocimiento silencioso de su lucha compartida. Se están sosteniendo, dijo en voz baja. Su voz era ronca pero cálida, como el té que le ofreció al anciano. El más débil aún está al borde, pero los otros dos tienen una oportunidad. Los trajiste justo a tiempo. Miguel tomó la taza, sus dedos, endurecidos por el tiempo y el aire frío de la mañana, se cerraron alrededor de la cerámica caliente. Asintió, sin encontrar palabras. Sus pensamientos eran tan intrincados como los senderos del bosque por los que había caminado el día anterior. Pero en lo profundo de su alma brillaba una chispa, no exactamente orgullo, sino alivio. Dio un sorbo al té, sintiendo como el calor se extendía por su cuerpo agotado, y miró a la pastora. Sus ojos estaban cerrados, pero sus orejas temblaban ligeramente, como si escuchara cada sonido que venía de sus cachorros. ¿Cómo se llama?, preguntó Ana, sentándose en una silla a su lado y señalando a la perra con un gesto. Miguel reflexionó. Debe tener un nombre, pensó. No era solo una vagabunda, no era solo una sombra del bosque, era una heroína, alguien que había atravesado el infierno para salvar a sus hijos. Recordó su mirada, la que lo había atravesado en el sendero y lo había obligado a seguirla. Lada, dijo finalmente, casi en un susurro, como probando cómo sonaba la palabra en el aire. Que sea Lada. Es como una diosa de los cuentos antiguos, una guardiana que no se rinde. Ana sonrió más ampliamente esta vez, con sinceridad. Lada. Hermoso. Le queda bien. El anciano acarició a la perra por la cabeza, sintiendo como su pelaje, aunque sucio, cedía suavemente bajo su palma. Lada abrió un ojo, lo miró, y en esa mirada Miguel percibió algo nuevo, no súplica, no miedo, sino una tranquila gratitud.
Ella confiaba en él, y esa confianza se convirtió en un ancla para él en el mar de incertidumbre que los aguardaba. El día transcurrió en una espera tensa. Ana revisaba constantemente el estado de los cachorros, cambiaba los sueros, les susurraba algo cariñoso, como si los convenciera de aferrarse a la vida. Miguel ayudaba como podía, traía agua, sostenía los pequeños cuerpos mientras la veterinaria administraba medicamentos e incluso intentaba convencer al hada de comer un poco de alimento húmedo que Ana había sacado de sus reservas. La pastora comía con reticencia, su mirada volvía una y otra vez a los cachorros, pero aún así tragó algunos bocados, como si entendiera que necesitaba fuerzas. A mediodía, los habitantes de la aldea comenzaron a aparecer en la clínica. Los rumores sobre el extraño anciano con la perra y los cachorros moribundos se habían extendido tan rápido como el viento sobre la hierba seca. La primera en llegar fue una anciana llamada María, con una cesta de manzanas. Su rostro, cubierto de una red de arrugas, era amable pero severo, como el de alguien acostumbrado a una vida dura. Dejó la cesta en el umbral y, sin decir una palabra, miró a Miguel con una aprobación silenciosa antes de marcharse. Luego llegó un joven, Alexei, de hombros anchos y manos que olían a madera recién cortada. Trajo una manta vieja, murmurando algo sobre que podría ser útil para los cachorros, y se retiró rápidamente, claramente avergonzado por su bondad. Para el atardecer, la clínica se había convertido en un tranquilo centro de atención. La gente traía comida, trapos calientes, incluso algo de dinero, todo lo que podían desprenderse de sus modestas reservas. Miguel observaba esto con asombro y una ligera confusión. Había llegado allí para escapar del mundo, y ahora ese mundo, pequeño y sencillo, se acercaba a él ofreciendo ayuda. Ana, notando su desconcierto, le dio una palmada en el hombro. «Esta aldea», dijo con una leve sonrisa, «aquí todos se conocen. Y tú ya no eres un extraño. Eres el que salvó al hada y a sus pequeños». Esas palabras tocaron algo dentro de Miguel. Nunca se había considerado un héroe, solo un anciano cansado de la vida que buscaba paz en la soledad. Pero ahora era parte de algo, y ese sentimiento, aunque extraño, lo calentaba por dentro. Al tercer día, el cachorro más débil, el que apenas respiraba cuando Miguel lo trajo, comenzó a mostrar signos de mejora. Sus ojitos, aún nublados y débiles, se abrieron y emitió un débil chillido tembloroso. Lada se levantó de inmediato, sus orejas se irguieron, y su cola, aunque débilmente, se movió por primera vez. Miguel sintió como las lágrimas le quemaban los ojos, pero se contuvo, apretando más fuerte su bastón. Ana, que estaba a su lado, suspiró aliviada. «Parece que lo logrará», dijo, con la voz temblando de cansancio y alegría. «Los tres son más fuertes de lo que parecen». Miguel asintió. Mirando a los cachorros, ya les había dado nombres en su mente, el más vivaz, que fue el primero en moverse, se convirtió en varón, el segundo, con una raya oscura en la cara, en sombra, y el débil pero tenaz, en chispa. Esos nombres surgieron solos, como si los cachorros se los hubieran sugerido con sus caracteres apenas emergentes. Pero la alegría fue breve. Esa misma tarde, un hombre entró en la clínica, cuya figura contrastaba bruscamente con su mirada y sus manos cubiertas de viejas cicatrices. Se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a ser temido. Su ropa, un abrigo de cuero gastado y botas pesadas, olía a humo y a algo penetrante, como aceite de motor. Ana se tensó, su mano se cerró en un puño instintivamente, y Miguel sintió como Lada gruñía bajito pero amenazadoramente, pegándose a su pierna. «Oí que encontraron unos cachorros», comenzó el hombre. Su voz era grave, con un tono de burla ronca. «Y una perra. Parece que es mía. La dejé en el bosque hace un par de semanas. Vieja e inútil. Y esos cachorros, los tenía en jaulas, pensaba venderlos, pero no salió. Devuélvanmelos». Miguel se puso en pie, apoyándose en su bastón. Sus ojos se entrecerraron. Dentro de él hervía una furia que no había sentido en años. Este hombre, el que había abandonado al hada a morir, el que había encerrado a los cachorros en jaulas oxidadas dejándolos a una muerte segura.
Lada gruñó más fuerte, su débil cuerpo se tensó, lista para proteger a sus pequeños. No son tuyos, dijo Miguel. Su voz era firme como una roca, a pesar del temblor en sus manos. Tú los abandonaste. Ahora son míos. Ella se llama Lada. Vete. El hombre dio un paso adelante, su rostro se torció de rabia. Viejo, no sabes con quién te metes. Los tomaré, quieras o no. Ana se interpuso entre ellos. Sus ojos ardían de determinación. Lárgate, Grigori, dijo secamente. O llamaré a la gente. Sabes que aquí nadie te ayudará. La tensión colgaba en el aire, espesa y pesada como la niebla del bosque. Grigori apretó los puños, pero al notar cómo Lada enseñaba los dientes y Miguel aferraba su bastón como dispuesto a defenderse, retrocedió. Escupió al suelo y, lanzando una última mirada amenazante, salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Miguel exhaló, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Lada rozó su mano con el hocico, sus ojos lo miraban con la misma gratitud de antes, pero ahora había también algo parecido al orgullo. Ana sacudió la cabeza. Ese es Grigori Ciro, un local, explicó. Tiene perros en condiciones horribles. Parece que Lada era una de sus trabajadoras. Qué bueno que la encontraste. Los días siguientes se convirtieron en una lucha por el futuro. Los cachorros ganaban fuerza lentamente, sus chillidos se hacían más fuertes, y Lada comenzó a comer con más ganas, como si sintiera que el peligro había pasado. Miguel decidió quedarse en la aldea, no solo por un tiempo, sino para siempre. Alquiló una casa al borde del pueblo, con una veranda inclinada y un jardín cubierto de maleza. Junto con Ana y algunos voluntarios del pueblo, la arregló, convirtiéndola en un refugio acogedor para él y su nueva familia. Lada se convirtió en su sombra, lo seguía a todas partes. Sus pasos aún eran inseguros, pero en sus movimientos había una ligereza que antes no existía. Los cachorros crecían, su pelaje comenzaba a brillar, y sus ojos se llenaban de curiosidad. Varón resultó ser el más ruidoso, siempre ladrando. Sombra, astuta, se escondía en los rincones y observaba a todos, y Chispa, a pesar de su debilidad, mostraba una voluntad de vivir asombrosa que sorprendía cada día. Pero la sombra de Grigori no desapareció. En la aldea se susurraba que había guardado rencor y planeaba vengarse. Una noche, Miguel despertó por un ruido extraño fuera de la ventana, un crujido leve y el roce de pasos. Lada se levantó de un salto, su pelaje se erizó, y un gruñido bajo escapó de su pecho. El anciano tomó su bastón y una linterna, su corazón latía desbocado. Salió al porche, iluminando la oscuridad, y vio una sombra deslizarse cerca del cobertizo. Los cachorros, dejados en una cesta junto a la chimenea, gimoteaban quedo. Grigori, sé que eres tú, gritó Miguel. Su voz temblaba de ira y miedo. Déjanos en paz o lo lamentarás. La sombra se congeló y luego se desvaneció en la noche. Por la mañana, Miguel encontró huellas de botas bajo la ventana y varias ramas rotas. Comprendió que Grigori no se rendiría tan fácilmente y decidió actuar. Con la ayuda de Ana y Alexei, el joven de la manta, organizó turnos de vigilancia alrededor de la casa. Los habitantes de la aldea, al enterarse de la amenaza, se unieron. Algunos traían comida, otros ofrecían sus manos para reparar la cerca, e incluso María, la anciana de las manzanas, dejó un viejo cuchillo de caza, murmurando algo. Pasó un mes. Los cachorros se fortalecieron tanto que corrían por el patio, ladrando a las mariposas y enredándose en la hierba. Lada, cuyo pelaje ahora brillaba tras varios baños que Miguel le dio pacientemente, se convirtió en la verdadera dueña de la casa. Su salud mejoraba lentamente gracias a los cuidados de Anna y una buena alimentación, aunque los años aún se hacían notar en sus movimientos pausados. Una tarde, mientras Miguel estaba sentado en la veranda mirando el atardecer, Alexei se acercó. El joven parecía nervioso, sus manos jugueteaban con el borde de su camisa. Grigori se fue, dijo finalmente. Dicen que recogió sus cosas y huyó de noche. Parece que entendió que la aldea está contigo, no con él. Miguel asintió, sintiendo cómo la carga que oprimía sus hombros se disolvía lentamente.
miró al hada, tendida a sus pies, y a los cachorros jugando cerca. Varón ladró, Sombra se escondió tras un barril, y Chispa, el más pequeño pero el más valiente, corrió hacia Miguel y lamió su mano. «Estamos en casa», susurró el anciano, acariciando al hada. Su voz temblaba de emoción, pero resonaba con certeza. «Ahora sí, en casa». El hada levantó la cabeza, sus ojos oscuros se encontraron con los suyos. Ya no había desesperación en ellos, solo paz y calor. Ambos sabían que sus caminos se habían cruzado por una razón. Se habían salvado mutuamente, él a ella de la muerte en el bosque, ella a él de la soledad que había carcomido su alma durante años. Y los cachorros, esas pequeñas chispas de vida, se convirtieron en su futuro compartido, su nueva familia. El sol se puso tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorados. El bosque en la distancia susurraba quedo, como cantando una nana. Miguel cerró los ojos, sintiendo cómo la brisa rozaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad, desde el corazón. Su odisea había terminado, pero una nueva vida apenas comenzaba. Desde esa tarde en que Alexei trajo la noticia de la partida de Grigori, la vida de Miguel y su pequeña familia entró en una calma que, como un río tranquilo antes de una cascada, prometía cambios ocultos. El aire matutino en la aldea era fresco, impregnado del aroma de las hierbas florecientes y el humo de las chimeneas que se elevaba sobre los tejados inclinados. El sol salía lentamente, extendiendo perezosamente sus rayos por las calles donde los gallos entonaban sus himnos matutinos y los pocos perros se desperezaban en los umbrales. Miguel, sentado en la veranda de su nueva casa, miraba ese mundo sencillo pero vivo con un sentimiento que no había experimentado en décadas, un sentido de pertenencia. Lada yacía a sus pies, su pelaje, ahora limpio y suave tras los esfuerzos de Miguel con jabón y cepillo, se movía ligeramente con la brisa. Sus ojos, aún profundos y sabios, seguían a los cachorros que correteaban por el patio como pequeños torbellinos. Varón, el más ruidoso e inquieto, perseguía una mariposa, sus cortas patas se enredaban en la hierba alta. Sombra, silenciosa y astuta, se escondía tras un viejo cubo, esperando el momento para abalanzarse sobre su hermano. Chispa, el más débil pero sorprendentemente obstinado, lo seguía cojeando, su vocecita resonaba en el aire mientras intentaba alcanzar a sus hermanos más fuertes. Miguel los miraba y sonreía, no solo con las comisuras de los labios, sino con toda el alma, sintiendo como el calor se expandía en su pecho. Pero esa mañana no fue común. Mientras sorbía de una vieja taza esmaltada que María le había regalado, una figura envuelta en una larga capa gris se acercó a su casa. Era una mujer cuyo rostro quedaba oculto bajo una amplia capucha, su paso era rápido pero cauteloso, como el de alguien acostumbrado a esconderse. Lada levantó la cabeza, sus orejas se irguieron, pero no gruñó, solo observó a la visitante, evaluando sus intenciones. Miguel se puso en pie, apoyándose en su bastón, sus viejos huesos crujieron por el esfuerzo. «Buenos días», dijo, tratando de ocultar su sorpresa en la voz. «¿En qué puedo ayudarte?» La mujer se detuvo a pocos pasos de la veranda, sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de la capa. Lentamente levantó la cabeza, y Miguel vio su rostro, joven pero agotado, con ojeras oscuras y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Su mirada era afilada como la hoja de un cuchillo, pero en ella brillaba un destello de miedo. «Me llamo Elena», dijo en voz baja. Su voz temblaba, como si temiera que las palabras la traicionaran. «Oí sobre ti, sobre la perra y los cachorros. Necesito hablar. Es importante». Miguel frunció el ceño, sintiendo como algo pesado se cernía en el aire, como antes de una tormenta. Asintió, invitándola con un gesto a subir a la veranda. «¿Te sientas? ¿Quieres té?» Elena negó con la cabeza, pero aún así tomó asiento en el borde de una silla, sus dedos seguían retorciendo la tela de la capa. Echó un vistazo rápido al hada, y en sus ojos brilló algo parecido al reconocimiento. «Es ella, ¿verdad? La que escapó de él». «¿De quién?», preguntó Miguel, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «De Grigori», susurró Elena, su voz cayendo a un murmullo apenas audible. «Trabajé para él. Él, no solo abandonaba perros.
Los criaba, los tenía en jaulas, los vendía a quien pagara más. Y a los que no servían, él. Se detuvo, sus manos temblaron más fuerte, y Miguel notó las lágrimas en sus ojos. El anciano apretó su bastón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. En su mente resurgió la imagen aterradora, las jaulas oxidadas en la cabaña, las manchas de sangre, el cachorro muerto. Exhaló lentamente, intentando controlarse. ¿Por qué viniste a mí? Elena levantó la vista, y en sus ojos ardió un fuego, no brillante, sino obstinado. ¿Por qué escapé? Y sé dónde esconde a los demás. Hay otro lugar en el bosque, un granero viejo, más profundo que la cabaña donde encontraste al hada. Se fue de la aldea, pero no lejos. Volverá por ellos si no llegamos antes. Miguel se quedó inmóvil. Su corazón, ya cansado de las tormentas de ese mes, latió con nueva fuerza. Miró al hada, a los cachorros jugando en el patio, y sintió como algo antiguo, casi olvidado, despertaba en su interior, no solo ira, sino un llamado que exigía acción. No buscaba aventuras, pero ellas lo encontraban, y ahora no podía dar la espalda. ¿Cuántos hay allí?, preguntó, su voz se volvió más firme de lo que esperaba. 10, tal vez más, respondió Elena. Perros, cachorros, todos en condiciones horribles. Lo vi golpearlos, matarlos de hambre si no obedecían. Quise irme antes, pero tenía miedo. Luego oí sobre ti y pensé que quizás podrías ayudar. Una hora después, Miguel, Elena, Ana y Alexei estaban al borde del bosque, donde el sendero se adentraba en la espesura. El cielo estaba gris, las nubes colgaban bajas, prometiendo lluvia, y el viento arrastraba hojas secas por el suelo, susurrando como fantasmas. Lada se quedó en casa con los cachorros. Miguel insistió en que estaba demasiado débil para ese viaje, aunque sus ojos suplicaban acompañarlo. La dejó con María, quien prometió cuidar de los cuatro, armada con su viejo cuchillo y una mirada decidida. Alexei llevaba una mochila con herramientas, un pico, cuerdas, linternas. Su rostro estaba concentrado, sus hombros, tensos como los de alguien listo para pelear. Ana cargaba una bolsa con medicinas, sus labios estaban apretados en una línea fina, pero sus ojos brillaban con la misma determinación que había salvado a los cachorros del hada. Elena los guiaba, sus pasos eran rápidos pero cuidadosos, como si temiera que el bosque revelara su presencia. El sendero era estrecho, cubierto de arbustos espinosos que se aferraban a la ropa y dejaban rasguños en las manos. Las raíces de los árboles sobresalían del suelo como los huesos de una bestia olvidada, y el aire se volvía más pesado, impregnado de humedad y madera podrida. Miguel iba al final, apoyándose en su bastón, su respiración era dificultosa, pero no se quejaba. Cada paso resonaba con dolor en sus rodillas, pero pensaba en Lada, en su mirada desesperada, y eso lo impulsaba adelante. Tras 2 horas, cuando sus piernas zumbaban de cansancio y el bosque se había vuelto tan denso que la luz del sol apenas atravesaba las copas, Elena se detuvo. Con una mano temblorosa señaló un claro adelante, donde se alzaba una estructura vieja, un granero largo, hecho de tablas oscurecidas, con el tejado hundido y cadenas oxidadas colgando en la entrada. Desde allí llegaba un sonido débil pero desgarrador, gemidos mezclados con ladridos roncos. Ahí está, susurró Elena, su voz temblaba de miedo y recuerdos. Los tiene ahí. No sé cuántos siguen vivos. Ana dio un paso adelante. Su rostro palideció, pero sus manos estaban listas para trabajar. Si hay alguien herido, no hay tiempo que perder. Alexei sacó el pico en silencio y se acercó a la puerta del granero, donde los sonidos se hacían más fuertes. Miguel sintió como su corazón se apretaba. Ese sonido era demasiado familiar, demasiado parecido al gemido que había oído del hada en la cabaña. Asintió a Alexei, y éste golpeó el candado con fuerza. El óxido se desprendió, y la puerta se abrió con un crujido. Dentro estaba oscuro, el aire estaba saturado de un hedor a orina, suciedad y miedo. Los ojos de Miguel se adaptaron a la penumbra, y los vio, decenas de perros, flacos, con las costillas marcadas, encadenados a las paredes o encerrados en jaulas. Algunos yacían inmóviles, su respiración apenas perceptible,
Otros se estiraban hacia la luz, sus ojos brillando de desesperación y esperanza. Entre ellos había cachorros, pequeños, temblorosos, acurrucados unos contra otros en una esquina, su pelaje estaba apelmazado de suciedad. Dios mío, exhaló Anna, su voz se quebró. Corrió hacia la jaula más cercana, sacando herramientas para abrir el candado. Alexei comenzó a romper las cadenas, su rostro se contorsionó de furia, y sus manos trabajaban con una fuerza feroz. Elena se quedó en la entrada, su mirada estaba vacía, como si hubiera visto esa pesadilla en sus sueños demasiadas veces. Miguel se acercó a un grupo de cachorros, uno de ellos rozó su pantalón con la pata. Extendió la mano, y un pequeño de pelaje gris con ojos grandes lamió sus dedos. Ese simple gesto rompió algo dentro del anciano. Las lágrimas, que había contenido durante tantos días, brotaron. Comenzó a desatar las cuerdas que los ataban, susurrándoles algo reconfortante, aunque él apenas podía mantenerse en pie. La liberación tomó horas. Cada perro, cada cachorro requería atención. Algunos estaban heridos, otros tenían las patas desgastadas hasta sangrar por las cadenas, y algunos ya no podían levantarse. Ana trabajaba sin parar, sus manos temblaban de agotamiento, pero seguía inyectando medicinas, colocando vendas, susurrando palabras de consuelo. Alexei traía agua de un arroyo cercano, mojando a los animales. Su camisa estaba empapada de sudor, pero no se quejaba. Elena finalmente se unió, ayudando a llevar a los más débiles, su rostro estaba húmedo de lágrimas, pero permanecía en silencio, como si espiara su culpa con cada movimiento. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el ocaso, sacaron a todos los que pudieron salvar al claro frente al granero, 10 perros, 7 cachorros, exhaustos pero vivos. Miguel los miraba, sintiendo cómo su corazón se desgarraba entre el dolor y la alegría. Sabía que no todos sobrevivirían, algunos estaban demasiado débiles, sus cuerpos demasiado dañados. Pero al menos les darían una oportunidad. ¿Qué sigue?, preguntó Alexei, secándose el sudor de la frente. Su voz era ronca, pero resonaba con disposición a seguir hasta el final. Los llevaremos a la aldea, respondió Miguel, su mirada era firme como el acero. Les encontraremos hogares o los dejaremos con nosotros si nadie los toma. Pero aquí no se quedarán más. Ana asintió, sus ojos brillaban de lágrimas. Ayudaré. Tengo contactos en la ciudad, encontraré veterinarios, refugios. Lo lograremos. Elena levantó la cabeza, su voz era baja pero decidida. Me quedaré. Quiero ayudar. Callé demasiado tiempo, es hora de enmendarlo. El regreso fue largo y agotador. Caminaron por el bosque, llevando a los perros en brazos, en mochilas, en camillas improvisadas. La lluvia que las nubes habían prometido comenzó, fina y fría, convirtiendo el sendero en un lodazal resbaladizo. Miguel iba al frente, su bastón se hundía en la tierra, pero no se detenía. Su ropa estaba empapada, el cabello pegado a la frente, pero se sentía vivo como nunca. A su lado caminaba una perra grande de pelaje negro y una oreja rota, una de las que habían liberado. No se apartaba de él, sus ojos lo miraban con la misma lealtad que los del hada. Cuando finalmente llegaron a la aldea, los recibió un murmullo de voces. Los habitantes, alertados por María, se habían reunido en la plaza, algunos con linternas, otros con mantas cálidas, otros con sopa caliente en ollas. Al ver la procesión, la gente jadeó, pero inmediatamente corrió a ayudar. María, a pesar de sus años, dirigía como general, dando órdenes para que los perros fueran alojados en cobertizos, graneros e incluso en las casas de quienes estaban dispuestos a recibirlos. Miguel se desplomó en un banco frente a la clínica, sus piernas se dieron por el cansancio. Lada, que se había escapado de la casa, corrió hacia él, su hocico se hundió en su mano, y sus ojos buscaban respuestas. Él le sonrió, una sonrisa débil pero sincera. Lo hicimos, pequeña, susurró. Lo salvamos. Pasó un año. La aldea se transformó. Los perros rescatados encontraron hogares, algunos se quedaron con Miguel y Lada, otros se fueron con nuevos dueños a la ciudad. Elena se convirtió en asistente de Ana en la clínica, sus cicatrices se volvieron parte de su fuerza, no de su debilidad.
Alexei construyó un refugio en las afueras, donde ahora vivían los que no fueron adoptados, y sus anchos hombros se convirtieron en un símbolo de esperanza para cada perro. Miguel estaba en la veranda, mirando el atardecer. Lada yacía a su lado, su cabeza descansando en su pierna. Varón, Sombra y Chispa, ahora adultos y fuertes, jugaban en el patio con nuevos amigos, la perra negra de oreja rota, a la que llamó Tormenta, y otros perros que se habían unido a su familia. La aldea bullía de vida, los niños reían, los perros ladraban y el viento traía el olor a hierba recién cortada. Inspiró profundamente, sintiendo como la paz que había buscado toda su vida finalmente lo había encontrado. No era solo una historia de rescate, era una saga de amor, resistencia y personas que se convirtieron en familia no por sangre, sino por espíritu. Y en algún lugar del bosque, entre las sombras, el viejo granero guardaba silencio, reducido a un recuerdo de un pasado que juntos habían vencido.